Entonces voy a continuar donde habíamos visto lo que significaba la evaluación, ¿no? Había tres, ¿ya?, tipos de evaluación, aunque las dos últimas son similares, ¿ya? Tienen una ligera diferencia, ¿ya? Podríamos decir de que una es la evaluación financiera o privada y otra es la económica, ¿no? O la social, ¿ya? Entonces, la evaluación financiera tiene diferentes puntos de vista, ¿ya? Y básicamente habíamos, bueno, ya habíamos leído, no lo voy a repetir, las diferencias entre evaluación financiera, el punto de vista es de un privado, de un inversionista, ¿no? Y los precios fundamentalmente son precios de mercado, o sea, es todo lo que, digamos, se adquiere está al precio que nos venden en el mercado a cualquier persona, ¿no? Caso, como el ejemplo que les había dado, de la gasolina que tiene un precio, sin embargo, a nivel internacional el precio es mucho más elevado, ¿no? Entonces, el precio de mercado es 3,70 y algo, 76 o 75. Sin embargo, el precio internacional es mucho más elevado. Entonces, eso quería decir que el precio privado es el de mercado, sin embargo, el precio social o económico es mucho más elevado porque le está costando a todos los bolivianos. Sin embargo, al privado solamente le cuesta 3,70 y algo, ¿no? Y bueno, la diferencia de la evaluación económica ya no era el punto de vista del privado, ¿no? O sea, que le interesaba si gana el privado o no, sino el punto de vista era de la sociedad o nación, si gana el país o no gana el país, ¿no? Entonces, ahí hay que considerar ya no el precio de mercado, ¿no? Porque ese no es el precio que le está costando a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, sino es un precio más elevado porque la gasolina está subvencionada, ¿ya? La evaluación social es similar, sin embargo, acá hay que tomar en cuenta los beneficios. Es mucho más importante si los beneficios van a las personas que menos riqueza tienen, ¿no? Entonces, ahí sí ya se considera un principio de equidad, ¿no? Cómo se distribuyen los beneficios. Es mucho mejor si hay un proyecto que los beneficios, si bien van a los bolivianos, nos interesa más que vayan a los que menos riqueza tienen que a los que más riqueza tienen. Y bueno, habíamos visto todas las diferencias que se resumían en este cuadro, ¿no? Donde daba desde el punto de vista, o sea, quién tiene que ganar o perder. Acá era el privado, acá era ya el país o colectividad nacional, ¿no? El objetivo del privado es obtener la máxima ganancia, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de colectividad nacional, el Estado nunca va o sea, no necesariamente va a tratar de recuperar, ¿ya?, todo lo que esté invirtiendo, que es lo que va a tratar de hacer el privado, ¿no? Sino también va a invertir para que se beneficien los ciudadanos, que son parte de la colectividad, de la sociedad boliviana, ¿no? Costos directos, acá había que considerar los costos de algunas cosas que, si bien no tienen precio, hay que ver de que había tres tipos de evaluaciones, ¿no? Y dentro de esos tres tipos había dos principales, ¿no? Una era la del privado o financiera y otra era la económica y social, ¿no? Entonces, en el caso del privado, ¿ya?, es el punto de vista de alguien que va a ganar, busca la máxima ganancia. En cambio, desde el punto de vista nacional, ¿ya?, no necesariamente el Estado va a buscar la máxima ganancia, sino puede ser de que quiera no recuperar todo, sino que los beneficios no vayan a recuperar lo que ha invertido, sino que vayan a beneficiar a los bolivianos, del cual, digamos, el Estado, los bolivianos somos parte de la colectividad boliviana. Entonces estaría recuperando, pero no directamente como Estado, sino como ciudadanos, estarían siendo beneficiados, ¿no? Entonces, los costos son directos en el caso de la evaluación privada, ¿ya? Y en la evaluación económica y social
bueno, los ingresos y costos, hay que considerar otros aspectos. Por ejemplo, acá al privado directamente todo lo que le cuesta, ¿no? Y los ingresos, todo lo que ingresa directamente a ellos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista nacional y de la colectividad, quizás debemos considerar algunos impactos, por ejemplo, podrían ser ambientales que tienen su costo, que al privado no le interesa, pero sí como bolivianos nos interesa de que se reduzcan esos impactos, ¿no? De manera que el costo sea menor, ¿no? Y por otra parte, también los ingresos, acá ya hay que considerar no el que va a ir directamente al interesado, que sería el inversionista, sino en este caso también los beneficios que van a ir a los bolivianos, ¿no? En el caso de transferencias, acá se incluyen. En este caso podríamos decir que no, porque, por ejemplo, el costo de un insumo donde se cobra un impuesto, ¿ya? Se incluye ese impuesto, ¿por qué? Porque al privado le van a cobrar el impuesto, ¿ya? Si alguien del Estado importe una maquinaria, ¿ya? Probablemente le cobren el impuesto, ¿ya? Pero no se olviden que ¿quién cobra el impuesto? El mismo Estado. Entonces, lo que es el impuesto sería como que cambia de bolsillo simplemente, ¿no? Pero sigue siendo del Estado, es como si se pagase el mismo, de manera de que en ese caso no, habría que excluir los impuestos, ya que el costo real sería simplemente el costo menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hay que considerar, en el caso social, desde el punto de vista del impacto distributivo que se tiene, ¿no? Entonces, como precios, son los precios de mercado los que se toman, el directo, digamos, de la calle. En cambio, acá hay que considerar el costo económico-social, ¿no? Que es lo que le cuesta a los bolivianos. Y en este caso, la diferencia más es de que hay que considerar cómo se distribuye entre los más pobres, más ricos. Y la tasa que se utiliza para la evaluación privada es la tasa de interés de oportunidad, que es 12,67. Perdón, 12,81, ¿ya? La privada. Y la tasa social es 12,67, ¿ya? Normalmente, como regla, se solía utilizar 12% en general para ambas. Sin embargo, estas tasas pueden variar dependiendo de los diferentes productos que se importen, que se compren, de sus costos, etcétera, ¿no? Y lo mismo los costos directos, ¿no? Y a fin de que no haya mucha distorsión y sea muy subjetivo, normalmente el gobierno establece las tasas y al mismo tiempo establece ciertos factores para convertir el precio de mercado en precios sociales o económicos, ¿no? Entonces, de ahí nacen, por una parte, las tasas, ¿no? Y que el Estado en Bolivia ha determinado que la privada o financiera es 12,81 y la social o económica es 12,67. ¿Ya? Al mismo tiempo, para los costos se han determinado ciertas razones precio-cuenta que no son más que factores que se utilizan, ¿ya? En cuanto a los indicadores que se utilizan, normalmente en una evaluación tenemos diferentes indicadores dependiendo de la metodología, ¿no? Si la metodología es costo-beneficio, normalmente el indicador que se utiliza es el VAN, ¿no? En este caso, acá en vez de valor actual neto, simplemente está con otra nomenclatura, valor presente neto, ¿no? Y también se suele utilizar la tasa interna de retorno, la razón beneficio-costo, ¿no? Son esos tres, ¿no? En el caso de la evaluación económica, se utilizan los mismos indicadores, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia en la evaluación económica? ¿Ya? De que vamos a hacer igual un VAN, ¿ya? Pero en ese VAN vamos a utilizar, por una parte, los costos, ya no directos, sino los costos económicos, o sea, los precios económicos, ¿ya? Ya no los directos o de mercado, sino los precios sociales vamos a utilizar, ¿no? Y al mismo tiempo en el VAN del privado vamos a utilizar la tasa privada, 12,81. En cambio, en la evaluación social o económica vamos a utilizar fuera de los costos sociales, ¿ya? Vamos a utilizar la
tasa de descuento social, que sería 12.67. Y esa es la diferencia. Acá simplemente como indicadores para la evaluación económica estamos colocando valor presente neto económico, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer para la TIR económica, razón beneficio costo económico. Y acá, en vez de colocar la letra E, podemos colocar valor presente neto social, TIR social, razón beneficio costo social. En caso que se utilice otra metodología, ¿ya? Si recuerdan ustedes una otra metodología que existe, es aquella en la cual es difícil identificar los beneficios, ¿no? Entonces ahí se utiliza una metodología que trata de establecer cuál es el costo, el gasto que se tiene por unidad de beneficiario. Entonces ahí nos iríamos al mínimo costo, ¿no? En cualquiera de las alternativas. Y esos costos van a ser los costos que salen de los costos de mercado o los costos sociales y económicos en el caso de la evaluación económica y social. Y eso era todo lo que habíamos visto en la última presentación y con ello habíamos entrado a lo que era marco lógico, ¿no? El marco lógico es una metodología, ¿ya?, que, bueno, se ha empezado a aplicar con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados de los proyectos y al mismo tiempo hacer un seguimiento de cómo se está llevando a cabo todos los proyectos. Habíamos dicho de que las diferentes fases de los estudios de preinversión era identificación del problema, diagnóstico, estudio de alternativas y evaluación, ¿no? En la identificación del problema había que identificar, normalmente tenemos un problema, tratamos de identificar a qué se debe y cuáles son los diferentes problemas que podrían surgir, ¿no? Enseguida vamos a ver el ejemplo de una carretera, ¿no? Donde vamos a identificar los problemas causa, ¿no? Y los problemas, digamos, que son resultado del problema principal, de manera de que, en definitiva, identificando primero todos los problemas, lo que hacemos es ir colocando en un orden determinado para finalmente identificar el problema principal. Y debajo del problema principal vamos a colocar los problemas que son causa de ese problema principal, ¿ya? Y encima del problema principal vamos a colocar los efectos del problema principal, ¿ya? De manera de que los pasos son todos los problemas identificados inicialmente, ¿no? Y luego vamos viendo y ordenando, por ejemplo, de manera de identificar el problema principal, ¿no? Se formula el problema como un estado negativo. No se debe confundir el problema con la falta de una solución. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos hablando de una carretera, hay un problema puede ser accidentes, puede ser congestión, ¿no? O falta de capacidad, no, bueno, no falta, sino capacidad insuficiente, podríamos colocar, ¿ya? No está bien que coloquemos el problema de esta manera. Hace falta, ¿no? Si no coloquemos, hay el problema en sí, ¿no? No falta de una solución, como en este caso. Hay una alta tasa de accidentes, esa sería la manera correcta. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar el problema principal, examinar los efectos y las causas, ¿no? Las causas van a estar en la parte de abajo del principal y los efectos van a estar en la parte de arriba, ¿no? Entonces, vamos a establecer cuál es la situación deseada objetivo, ¿no? A partir del problema principal, ¿ya? Y luego vamos a identificar medios para solucionar a partir de las causas, ¿ya? Y finalmente identificamos los fines a partir de los efectos, ¿no? Y definimos acciones, ¿no? Y configuramos alternativas de proyecto. Bueno, léanlo esto, ¿ya? Posteriormente, ¿ya? Y en realidad lo que se hace, ¿ya? Si yo tengo diferentes
problemas en La Paz Oruro antes de la doble vía. Por ejemplo, ¿ya? Yo podía tener diferentes problemas. ¿Me escuchan? ¿Ya? Antes de identificar esto, yo podía decir, ¿qué problemas había? A ver, sin ver esto, traten de imaginarse La Paz Oruro antes de que hagan la doble vía. ¿Qué problemas había? Accidentes, Inge. Ya, ¿qué más? Eso está ahí. ¿Qué más? Antigüedad de la vía también, el hecho de que su capa asfáltica ya estaba deteriorada. Ya, deterioro de la vía. ¿Está bien? ¿Qué más? Falta de señalización, Inge. Ya. ¿Qué más? Teníamos mayores horas para llegar, demorábamos más. Ya. O sea, demora digamos, llegar entre La Paz y Oruro. O sea, mayor tiempo de viaje, podríamos decir. ¿Está bien? Sí, ¿Qué más? accidentes, Accidentes. ¿Y qué más? Muertos. Heridos. lo propio. Gastos por curaciones de los heridos, entierros, sufrimiento de los familiares. Todos esos problemas podrían haber sido causa, ¿ya? Inicial, no causa, sino problemas que se han presentado en La Paz, Oruro. ¿Está bien? El paso 1 es identificar todos los problemas, ¿ya? O sea, identifican todos los problemas, ¿entienden? Luego, ¿qué hago? Yo voy a tener una serie de problemas. En este ejemplo faltan algunos, por ejemplo, lo que ha mencionado alguno de sus compañeros, que era deterioro de la vía, que en cierta manera está, pero bueno, estaba deteriorada también, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Trato de ordenar. Abajo, causas. Arriba, efectos, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, podía suceder de que acá más abajo hay pobre educación vial, o sea, los conductores, los peatones, ¿ya? No tienen educación vial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los peatones? Son imprudentes y puede ser que crucen, sobre todo en las poblaciones, y por ello puede ser que causen accidentes. Entonces, fíjense, la pobre educación causa imprudencia, ¿ya? Y la imprudencia causa accidentes, ¿no? De la misma manera, no hay educación en los conductores y los conductores son imprudentes, pueden aumentar su velocidad, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos colocar de que la imprudencia también causa exceso de velocidad en los vehículos, ¿no? Esta flechita va hasta acá, ¿no? Por otra parte, hay falta de control policial, otro problema, ¿ya? Entonces, eso puede ser que sea una de las causas, no la primera, pero una de las causas en las cuales el alcoholismo en los conductores, ¿no? Muchos beben, ¿no? Otro problema podría ser el cansancio en los conductores, y así podemos tener cantidad de problemas. Lo que tenemos que hacer es ir ordenando de manera que abajo colocamos las causas principales y vamos haciendo como un árbol en el cual uno de los problemas causa el siguiente y así sucesivamente. Por ejemplo, el diseño vial limitado, y acá podríamos incluir también el deterioro de las vías, ¿no? Hacían de que la visibilidad no sea muy buena, sea limitada, y además de que el estado de la vía, la edad, el tiempo, la señalización sea insuficiente. Acá podemos aumentar también de que el tráfico había crecido, varias otras cosas que en otra vía pueden presentarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir armando? Vamos a tratar de identificar cuál es el problema principal. Y ahí el problema principal sería exceso de vehículos, exceso de velocidad de los vehículos, quizás no. Este podría ser el problema principal, ¿no? Lo que yo quiero es de que, si bien puede haber cualquier
demora en los viajes, etcétera, ¿ya? A mí lo que me interesa es de que esta tasa de accidentes aumente o baje. Podría ser este el problema principal. También depende mucho del criterio, ¿ya? Porque otro podría decir, lo que me interesa es de que el tiempo de viaje, como mencionó la señorita, creo, ¿no? Disminuya, ¿no? De que el tiempo de viaje es muy alto. Y ese podría ser el problema, ¿no? Y para eso, ¿qué podría hacer? No sé, a mejorar la carretera para que aumente la velocidad, ¿no? Y quizás esto ya no sería problema en ese caso, ¿no? Entonces, dependiendo del criterio, hay que identificar el problema principal, ¿ya? Y parte de los problemas también podrían ser muertos, inseguridad de los usuarios, tiempos de viaje y todo lo demás que han mencionado, ¿no? Pero identificado esto, fíjense de que esto tiene un efecto. ¿Y qué efecto tienen los accidentes? Tiene un efecto de que los muertos son bastantes, hay alta tasa de mortalidad, ¿no? Los heridos también, acá faltan algunas flechitas, ¿no? Y además de que, ¿qué sucedía en La Paz Oruro? Las colisiones, ¿cómo eran? Laterales, de costado, Frontales. frontales. Y las colisiones frontales tienen, ¿qué diferencia con las colisiones laterales y demás? Muerte instantánea. Muchas veces muerte instantánea. Y si es que hay heridos, los heridos graves, ¿no? ¿Por qué? Porque hay colisiones que son a alta velocidad, ¿no? Entonces, las consecuencias son gravedad de los heridos y muchos heridos, los costos de los vehículos dañados, de la mobiliario urbano, barreras si estuvieran, y todo eso son altos, ¿no? Al mismo tiempo, los costos de salud, etcétera, son altos, ¿no? Las curaciones, si es que alguien no muere, tardan en curarse, ¿no? Y al mismo tiempo hay una pérdida porque esa gente que queda herida deja de trabajar, puede ser 6 meses, 1 año o más, o incluso queda discapacitado y hay una pérdida de productividad de las personas, de los involucrados en los accidentes, ¿no? Al mismo tiempo, debido a que era peligroso, era recomendable, por ejemplo, de que no viajar de noche, porque era mucho más peligroso, ¿no? Entonces había inseguridad, había descontento por los muchos accidentes, ¿no? No se quería pagar peaje. Como no querían pagar, no pagaban, bueno, menos mantenimiento, y el problema se iba agravando. Entonces, esto es, primero, identificar todos los problemas, ¿ya? Que se tienen, por ejemplo, referente a lo que queremos solucionar. En este caso se trata de una carretera, lo propio podría ser en el caso de educación, ¿no? De una escuela, de una comunidad, si es que hay educación, no hay educación, si hay para los niños o para los adultos, ¿no? O si hay profesores, pero no hay una infraestructura para el colegio o la escuela, ¿no? O lo propio para el caso de salud, etcétera, ¿no? Tratamos de ver todos los problemas y al final vamos armando, identificando abajo las causas, ¿ya? Al medio el problema principal y arriba los efectos. ¿Está entendido eso? Como les digo, acá puede haber otros más, ¿ya? No he colocado muchos más porque tampoco entra en esta presentación, pero es un ejemplo que les va a ser, que les sirve, espero, para poder realizar este análisis de manera de identificar el problema principal, sus causas, sus efectos, ¿ya? Y es lo primero para poder plantear qué proyecto, solución voy a proponer posteriormente. ¿Está claro esto? Primera práctica ya ha concluido, ¿no? Me han enviado una cierta cantidad de estudiantes, ¿ya? Estimo que los estudiantes van a ser 60, 70, creo que hay 70 inscritos en Classroom, ¿ya?
Sin embargo, acá están asistiendo entre 50, entre 40, 50 normalmente, ¿no? Entonces, en las otras materias ya he depurado, ¿ya? En esta no he depurado todavía, pero voy a depurar a los inscritos en la materia, de manera que tomen en cuenta eso, ¿no? Y adicionalmente que ya estamos haciendo prácticas, ¿no? Y las prácticas, al final todas las prácticas valen un cierto puntaje, 25 puntos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? Bueno, continuaremos. Que es problemas, primero. Segundo, ordenar, de manera que abajo estén las causas, ¿ya? Por orden. Pobre educación, causa imprudencia. Pobre educación, imprudencia de peatones. Diseño limitado, deterioro, la visibilidad es limitada, la señalización está mal, etc. Y todo eso causa que aumente la tasa de accidentes, ¿no? ¿Qué causa los accidentes? El exceso de velocidad, el alcoholismo, la imprudencia, la escasa visibilidad y la señalización que no es, digamos, que es deficiente, ¿no? Todo eso es causado, todos estos problemas causan el problema principal, que es alta tasa de accidentes. Y la alta tasa de accidentes tiene efectos como muchos muertos, ¿no? Muchos heridos y de gravedad, ¿no? Altos costos en daños de los vehículos, materiales, etcétera, y bueno, todo lo demás que está acá, que al final implica una menor calidad de vida de toda la gente, de todos los usuarios de la carretera. ¿Está entendido eso? Esto es lo primero que tendrían que hacer. 1, identificar todos los problemas. 2, ordenar de manera que abajo estén las causas, arriba estén los efectos, ¿ya? Y normalmente mínimo tiene que tener 3 niveles, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? De que un nivel es este, ¿ya? 8 niveles de este, y debajo hay un otro nivel. Este nivel, el más bajo, causa esto, el siguiente nivel causa lo siguiente, y así sucesivamente. A eso me refiero con 3 niveles. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. ¿Ya? Y lo mismo para los efectos, ¿no? Normalmente, por lo menos 3 niveles de efectos, ¿ya? Desde el más bajo hasta el de arriba. Fíjense que el de arriba en realidad es un efecto que no es directo, ¿no? No es directo. El más directo es este. Y este es menos directo y este mucho menos directo, ¿no? Porque es consecuencia de todo lo demás. ¿Está entendido? Tener eso que se llama el árbol de problemas, ¿no? Donde están las causas, el problema principal y los efectos, ¿ya? Se vuelca ese árbol, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se transforman las causas en medios de solución, ¿ya? Y los efectos en fines, ¿ya? Entonces, el problema principal, ¿ya? En la situación esperada al resolver el problema, si el problema principal era alta tasa de accidentes. Es lo que esperamos, resolviendo este problema principal. Que la tasa de accidentes disminuya. Perfecto, ¿no? Entonces, por eso mismo, baja tasa de accidentes en la carretera de Acuazo Sur. Esta es una causa de esta tasa de accidentes, ¿no? Y esta era causa, ¿ya? Esa causa tenemos que colocarla como medio de solución, lo propio para alcoholismo, imprudencia, deficiente señalización. De manera de que, si era causa, tenemos que volcarlo en medios de solución. ¿Cómo podemos? Exceso de velocidad, el medio de solución sería controlar la velocidad de los vehículos, ¿ya? Si había alcoholismo, de que los conductores
estén sobrios y atentos, ¿no? De que si los peatones eran imprudentes, ahora existe una prudencia. Ese es el medio, ¿no? Lograr la prudencia de los peatones, ¿no? Señalización suficiente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Prudencia, quizás con buena educación vial, vamos a tener una flecha, y bueno, otra flecha de acá a acá, ¿no? Y vamos volcando lo contrario de lo que era la causa o un medio para resolver ese problema. ¿Me entienden? Lo propio con los efectos. ¿Qué sucede con los efectos? Se vuelven fines, ¿ya? Era un efecto, por ejemplo, alta mortalidad debido a los accidentes. ¿Qué es lo que yo puedo buscar? Reduciendo el número de accidentes, bajar la tasa, ¿no? Entonces, baja mortalidad, ¿no? Baja severidad y número de heridos. Y así voy volcando todo lo que era problema, uno lo convierto en problema en lo que espero obtener, ¿no? Porque ese es el problema principal que yo voy a tratar de resolver con mi proyecto, ¿no? ¿Y cómo voy a lograr resolver este problema principal? A través de los medios que he volcado las causas. ¿Qué quiere decir eso? A través de controlar la velocidad, la educación que logra sobriedad, el diseño adecuado que logra más visibilidad, etc. ¿Ya? Fíjense que a través de todo esto, ¿ya? Las causas se están volviendo medios para bajar la tasa de accidentes, ¿ya? Y lo que eran efectos vuelven fines, ¿ya? A través de hacer todo esto, yo logro, ¿ya? Buscar mi objetivo, que es lograr esto, bajar de accidentes, y con ello, ¿ya? Voy a lograr ya no tener un efecto. Efecto es de, normalmente, ¿cuál sería la diferencia entre efecto y fin? Es lo mismo. A ver, piensen. Y contesten lo que se les ocurra pensando. Ya, no, como les digo, la idea es que se equivoquen, ¿no? No que contesten, pero, o sea, uno aprende equivocándose. Diferencia entre causas y medios, y fines. Árbol de problemas, causas y efectos, ¿no? Ahora es el árbol de, podemos llamar, objetivo, medios y fines. ¿Cuál es la diferencia entre problema principal y objetivo? Pero uno es el inicio del problema o la raíz del problema y otro es la solución. Correcto, o sea, en el sentido de la solución, ¿ya? Uno es el problema, el otro es lo que voy a buscar lograr para resolver el problema, ¿ya? En este caso, uno es la causa, ¿no? La causa es un problema, o sea, también, ¿ya? En cambio, el medio, ¿ya? Acá ya está como medio, es lo que yo tengo que hacer para solucionar el problema o los diferentes problemas de abajo, ¿ya? Entonces, en el caso de efectos y fines, ¿ya? Arriba tenía los efectos eran problemas, ¿ya? En cambio, acá el fin es lo que yo voy a buscar, ¿ya? Tratando de dar solución a todos estos problemas, ¿entienden? Voy a buscar baja mortalidad, baja severidad, etc. Entonces, todo esto está relacionado con la solución. En cambio, todo esto está relacionado con los problemas. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces se llega a esto. Y en realidad es bien importante identificar el problema principal. ¿Por qué?
porque en base a este problema principal vamos a proponer alternativas de solución. ¿Cómo yo puedo lograr este objetivo principal? Logrando todo esto de abajo, ¿ya? Y una alternativa de solución podría ser rediseñar la carretera y hacerla doble vía. Con ello voy a lograr visibilidad, señalización, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser quizás parte de la solución. Un proyecto sería hacer esto, ¿ya? Otro proyecto sería quizás control de la policía, ¿ya? Y otro proyecto podría ser campañas de educación vial, etcétera, para peatones, para conductores, para pasajeros y demás, ¿ya? Todo esto puede involucrar una alternativa de solución que no va a solucionar todo, pero podría ser importante para buscar esto, campañas de educación vial, que va a tratar de solucionar en parte todo esto. Otro podría ser control, ¿ya? Y otro podría ser un nuevo diseño y una construcción de la doble vía, como se ha dado, ¿no? Y otra alternativa podría ser, ya tengo 3 alternativas, ¿está entendido? Alternativa podría ser hacer un proyecto con todo, ¿no? Hacer el diseño, al mismo tiempo implementar mayor control policial y al mismo tiempo implementar educación vial, ¿no? Eso quizás logre lo mejor para poder bajar de mejor manera la tasa de accidentes. Entonces, luego de eso, ¿ya? Yo propongo alternativas, ¿no? 3 acciones. 1, control policial, educación vial y, bueno, diseño, ¿no? Para construir una nueva vía, ¿no? Entonces, se deben buscar mejores alternativas que se encuentran dentro de la gobernabilidad del actor involucrado, ¿no? Por ejemplo, en La Paz Oruro, previo a la construcción, se podrían considerar 3 líneas de acción, que es la que les había mencionado, ¿no? Plan de control, educación vial, ¿no? Una alternativa, en vez de construir una doble vía, podía haber sido mejorar, ¿no? Entonces ya podía tener 4 alternativas, ¿no? Y al final podía haber hecho simplemente mejoras, como ya se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, inicialmente se ha hecho un recapamiento varias veces en La Paz Oruro, ¿no? Y se ha puesto nueva señalización, pero se ha ido deteriorando y seguían habiendo, iba aumentando cada vez más los accidentes, ¿no? Entonces, fíjense también de que la causa de los accidentes, ¿ya? Podía no haber sido de que no había capacidad de las vías, ¿ya? ¿Por qué? Porque los flujos normalmente en nuestro país son relativamente bajos, ¿ya? Comparados con otros países, ¿no? Entre La Paz y Oruro debe estar entre 5.000 y 10.000, quizás 7, 8.000 vehículos al día, ¿ya? Pero eso es al día, ¿no? Si nosotros consideramos las 24 horas, no hay problema, ¿no? Inclusive considerando horas simplemente, ya la capacidad de una vía normalmente anda dependiendo de 1.700 vehículos por hora, ¿no? De manera que las 8.000 podían pasar simplemente en unas 4 horas del día, ¿no? Entonces no había problema por capacidad, ¿no? Quizás solamente mejora hubiera sido, pero ¿qué otro problema podía haber habido ahí? Por el cual yo he decidido no hacer mejoras y realizar una doble vía. Ya no se ha hecho simplemente, si es que no necesitábamos 4 carriles, con 2 era suficiente, esa sería la pregunta. ¿Por qué creen que se ha tomado como solución una doble vía? Política, ingeniero. Puede ser quizás en parte, ¿ya? Quería decir, para evitar los choques frontales. En Europa, en Estados Unidos, ¿ya? Hay vías de 2 carriles que tienen mucho más tráfico y no tienen ningún problema. Acá depende de quien está tomando la decisión, ¿ya? Como su compañero menciona, parte podía ser política, porque la ABC estaba en plan de hacer doble vía en toda
la red troncal, ¿no? O sea, está haciendo La Paz, Oruro ha hecho, ¿no? Está ya haciendo La Paz, Cochabamba, Oruro y Cochabamba, Santa Cruz también, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Pero nuestros tráficos no son tan altos, ¿no? Entonces, con lo que se ha gastado en una doble vía, podía haberse hecho otra carretera donde necesitamos. Por ejemplo, tenemos mucha cantidad de vías que necesitamos en nuestro país porque estamos desarrollando la red vial, ¿no? Por ejemplo, desde Rurrenabaque hasta Guayaramerín, es decir, las vías que van hacia el norte, hacia Pando, hacia la frontera con Brasil, no incluso tienen diseño, pero no hay para construir, ¿no? Podría haberse usado en eso, ¿no? Pero depende qué es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? El gobierno, y en este caso la ABC, que está, digamos, es parte del gobierno, es una entidad descentralizada, pero que básicamente depende del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, han tomado la decisión de hacer doble vía, ¿no? También puede ser que haya influido, como mencionaba su compañero, para disminuir los choques frontales, ¿no? Pero se puede disminuir, como les digo, en otros países funcionan tranquilamente. Pero el gran problema es de que en nuestro país, ya fuera de la parte política, que quizás querían invertir o gastar más en carreteras, en esa vía específicamente y en las otras, un gran problema es de que nuestros ciudadanos, los conductores y los peatones no tienen educación vial, ¿ya? Y eso no se soluciona simplemente con una campaña de educación vial de 1 año o 2 años, ¿no? Cambiar la mentalidad de la gente puede tomar entre 30 y 40 años para llegar a un nivel de educación que se tiene en nuestro país, ¿no? Entonces, quizás desde ese punto de vista, en cierta manera, se justifica una doble vía, ¿no? Obviamente han disminuido los accidentes, principalmente frontales. Es probable que sigan existiendo por alta velocidad las salidas de la vía y quizás atropellos, ¿no? Pero frontalmente ya no hay colisiones, ¿no? Entonces, son diferentes alternativas que se pueden proponer, ¿no? Entonces, esta es una metodología que propone este esquema para poder identificar proyectos que se pueden hacer para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos tener diferentes alternativas y lo que tenemos que buscar es cuál es la mejor alternativa y realmente hacer la que más nos convenga. En este caso, se ha hecho una doble vía, ¿no? Y quizás se ha incrementado el control policial, ¿no? Para la velocidad y otras cosas, ¿no? Entonces, otras alternativas podrían ser mezcla de estas, ¿no? Como ya les había mencionado, hacer doble vía, pero con educación vial y control, ¿no? Otra podría haber sido simplemente mejorar, ¿no? Recapar, mejorar la señalización, ¿no? Y implementar esto también, ¿no? Pero se ha tomado la última, ¿no? Hay diferentes alternativas y se ha hecho eso. ¿Está entendido hasta ahí? Armar un árbol de problemas, identificar las causas en 3 niveles, el problema principal y los efectos en 3 niveles, ¿ya? Volcar todo y buscar el objetivo del proyecto, que sería lo contrario del problema principal, y también los 3 niveles, ya no de causas, sino de medios para solucionar, ¿no? Y en la parte de arriba del objetivo, ya no los efectos, sino los fines que yo voy a conseguir con mi proyecto. ¿Está entendido? A eso me iba, en que en los estudios de preinversión también se puede clasificar fuera de las diferentes etapas del proyecto. Lo que se suele hacer es identificar el problema con el árbol de problemas, causas y efectos, ¿no? Y luego volcarlo, volviendo las causas, medios, los efectos fines, ¿no? Y el problema principal lo vuelco en objetivo, ¿no? A resolver con mi proyecto, ¿no? Yo identifico acciones alternativas diferentes, ¿no?
Y al final, una va a ser la solución, ¿no? Al mismo tiempo, para todo eso, yo lo que tengo que hacer es diagnosticar cuál es la situación actual, ¿no? Normalmente lo que busco en el caso de una carretera es mejorar, digamos, la comunicación de manera de que la gente pueda tener un servicio de transporte más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar cuál es la situación previa, ¿no? Ya tengo que hacer un estudio, ¿no? Del área de influencia, ¿no? Identificar la oferta y demanda y qué es lo que falta. En el caso de que una carretera no cumpla las expectativas, ya esté congestionada, yo tendré que ver cuánto tráfico hay, cuánto va a haber en el futuro y si realmente ya no da la carretera, va a haber un déficit para cierta cantidad para la cual yo tengo que proponer otras alternativas, ¿no? Lo propio se da en proyectos industriales si es que yo tengo una producción de mermeladas, ¿ya? Cuánta mermelada las fábricas actualmente producen y no alcanza para todos los que quieren comprar, entonces yo voy a hacer una fábrica que produzca por lo menos parte, ¿ya? De lo que la gente no puede comprar porque ya no hay producción, ¿no? Entonces identifico el déficit, ¿no? Entonces, el diagnóstico es bien importante para dimensionar mi proyecto, ¿ya? Entonces, ese diagnóstico me da la línea base actual, ¿no? Que puede crecer en el futuro y en base a ello yo voy a proponer qué tipo de proyecto voy a hacer, ¿no? Lo propio, la línea base, número de estudiantes actuales, para el caso de proyectos de educación, en el futuro van a crecer, ¿no? Yo voy a tratar de hacer una escuela o un hospital para la cantidad de estudiantes o de pacientes que vayan a existir en el futuro, ¿no? Dentro del periodo de vida útil de mi proyecto, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es importante y al mismo tiempo el análisis de alternativas, ¿ya? Normalmente la base siempre es optimizada, vamos a hacer énfasis en eso más adelante, ¿no? Y luego tengo que dimensionar mis alternativas, ¿no? De ver por dónde van a ir, ¿no? Tengo que ver qué tecnología voy a utilizar, el impacto en el medio ambiente, si es viable, si es sostenible, ¿no? Ya les había mencionado a qué se refiere la sostenibilidad, ¿no? Eso también sería importante que recuerden a qué se llama un proyecto sostenible, ¿no? Les había hecho un ejemplo con el caso del teleférico y otros proyectos, ¿no? En el caso de una doble vía, ¿ya? Por ejemplo, la optimización para fines de evaluación se considera la carretera actual optimizada, quiere decir de que mínimamente si no hubiera mantenimiento en la vía antes de hacer la doble vía, yo voy a considerar para la evaluación, que es una comparación de costos antes y después, la vía pero con mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento va a hacer que los costos sean menos, los costos de operación de los vehículos, ¿no? Por otra parte, yo voy a dimensionar la doble vía en función de qué. A ver. Mencionamiento se referiría a la capacidad de flujo vehicular, ingeniero. Correcto, yo podía haber hecho doble vía, 3 carriles por sentido, 4, ¿ya? Entonces, ¿por qué solo se ha hecho 2? Por sentido. Por el flujo, por la cantidad de vehículos que se trasladan de Porque La no Paz a hay Oruro y y no viceversa. se prevé en el futuro un crecimiento elevado del tráfico. Entonces, 2 va a ser suficiente, ¿no? Inclusive está por demás, como les había dicho, ¿no? El problema era de que había que evitar las colisiones frontales. Quizás inclusive haciendo 1 por sentido, ¿ya? Pero doble vía se hubiera solucionado el problema, ¿no? Otro es la localización, ¿no? Hay espacio para hacer dos carriles, 3 carriles, ¿ya? En La Paz, Oruro hay, ¿ya? Pero en Oruro, Cochabamba, en la bajada a Cochabamba, si es que han ido a Cochabamba en flota, ¿ya? Ahí es más difícil, ¿no? Entonces, ahí la ubicación de la vía es importante, ¿no? En los proyectos de industriales mermeladas,
bueno, hay que dimensionar cuántas mermeladas se va a producir y en localización también hay que dimensionar, pues, dónde tiene que estar ubicada mi fábrica, dependiendo de dónde vienen las frutas para producir las mermeladas y dónde tengo que llevar para vender las mermeladas de los mercados. Entonces, la localización es importante, ¿no? Y en el caso de mermeladas, no sé, helados, lo que sea, la tecnología también implica más costo, pero puede ser más producción, ¿no? Y más costo adquirir equipos, pero menos costo de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque nos evitamos costos de mano de obra artesanal, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, depende qué impactos hay en el medio ambiente. Esto puede implicar costos también, ¿no? Que pueden influir en si es viable y si es sostenible, si va a ser rentable o no, en otras palabras. ¿Está entendido eso, jóvenes? ¿Qué es la evaluación? Estimar los costos y beneficios y hacer un flujo, ¿no? Anual normalmente, ¿no? Durante la vida útil hasta el presente, de manera de hacer un BAN, ¿no? El BAN es un indicador, ¿no? Que puede ser de una evaluación privada o financiera o puede ser una evaluación económica social, ¿no? ¿De qué va a depender si es privada o financiera? Uno, de la tasa y dos, de los costos. ¿Los costos son de mercado o son los costos económicos y sociales? ¿Entendido? Tener que preparar en base al problema que les planteé. Uno, identifican todos los problemas. Dos, ¿ya? Empiezan a ordenar, ¿ya? Normalmente cuando, bueno, no hemos pasado presencial con ustedes, pero bueno, yo solía dar estos cursos para el Viceministerio de Inversión Pública. ¿Y qué se hace en esos casos, ya? Normalmente identifico todo esto, ¿ya? Y luego voy ordenando, ¿no? O sea, me pongo en papelitos, ¿ya? Y voy diciendo, no, esto causa esto, voy ordenando así en 3 niveles por lo menos, de manera que al final el resultado de ordenar, ¿ya? Donde participan varias personas es, no, esto va más abajo, esto va más arriba, se discute, ¿no? Y finalmente yo armo esto, ¿no? El resultado final es este, donde está identificado el problema principal, ¿no? Sus causas y sus efectos. Lo vuelco eso y tengo este resultado. Y en base a esto yo planteo las probables acciones o alternativas en la práctica en cuanto la tenga y les voy a comunicar por WhatsApp. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno. Para hacer la práctica uno han tenido que revisar y uno ya he llevado, digamos, un poquito de lo que les explico acá, ¿no? Existen normalmente, bueno, existen varias metodologías de evaluación, ¿ya? Acá lo que les estoy colocando es el significado y propósito de la evaluación, ¿ya? Y el análisis costo-beneficio, ¿no? Normalmente se hace una evaluación privada o financiera y la ética o social, ¿no? Entonces, antes de entrar, simplemente lo que quería era ya habilitado esta presentación que les estoy mostrando, ¿ya? Y al mismo tiempo tienen un ejemplo del BAN de carretera que es el mismo que les di en algún caso en carreteras 1, ¿no? Es un BAN de una evaluación. Vamos a hacer ejemplos, no sé si hoy día alcancemos, pero vamos a hacer ejemplos de un BAN. Un ejemplo es este, ¿no? De una carretera como autopista donde yo voy a tener costos de construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Beneficios que van a ser ahorros del usuario, de los vehículos, y también beneficios que pueden ser ahorros en gastos de accidentes, ¿no? Entonces yo tengo por una parte beneficios y por una parte costos, y en realidad lo que hago es hallar el BAN, ¿no? Y por otra parte,
tienen ustedes este cuadrito, que está extractado ¿de dónde? Reglamento Básico de Preinversión del 2015, ¿no? Entonces, en ese documento se establece cuál es aquí se llama el estudio de preinversión, ¿no? Y dentro de los tipos de proyectos se establecen 5 tipos de proyectos. Desarrollo empresarial productivo, los de apoyo a este desarrollo, como pueden ser los caminos para que se desarrolle en una industria láctea, yo hago caminos y va a ser que esto se desarrolle, ¿no? Los de tipo 2 serían de apoyo, ¿no? Los de tipo 3 son los sociales, agua potable y otros, ¿no? Y los tipo 4 y 5 son fortalecimiento institucional, ¿no? Fortalecer las diferentes unidades de nuestro país para de diferente punto de vista. Puede ser desde el punto de vista de sus recursos humanos o desde, digamos, físicamente dentro de lo que es su infraestructura, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos investigación, donde investigación se hace muy poco en nuestro país, particularmente las universidades hacen, ¿no? Y en nuestro caso a través de los institutos, ¿no? Entonces tenemos proyectos del 1 al 5, ¿no? Y para cada uno hay diferentes metodologías, se plantea ahí, ¿no? La costo-beneficio, ¿no? Que básicamente es identificar costos y beneficios y hallar el BAN. Ese es costo-beneficio. ¿Está claro? Pero al mismo tiempo, para tipo 1 solamente nos recomienda costo-beneficio. Para tipo 2, ¿ya? Costo-beneficio, pero también puede ser costo-eficiencia, ¿ya? Y para tipo 3, alcantarillado, agua potable, normalmente no podemos hacer costo-beneficio, tenemos que hacer solamente costo-eficiencia. ¿Por qué? El desarrollo social no nos generan beneficios y es la manera en la que... Más está bien, pero más que no nos generan beneficios es difícil identificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque le damos agua a poblaciones, ¿ya? Que quizás no pagan por el agua, ¿ya? ¿Y el beneficio cuál es? ¿Por qué le damos agua a las poblaciones? ¿Qué beneficio se tiene? Mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Mejoramos la calidad de vida, ¿ya? Eso tiene un valor, ¿ya? Pero ¿cuánto sería el valor de mejorar la calidad de vida? Tiene un valor, pero es difícil identificar ese beneficio, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un BAN, no voy a poder darle un valor a eso. Entonces, simplemente lo que hago es análisis costo-eficiencia, ¿ya? Y en ese caso, ¿qué puedo identificar? ¿Cuánto me cuesta, cuánto invierto por habitante en darle agua, ¿ya? Y yo puedo tener que si para darle agua en cierta cantidad a un habitante, yo tengo que invertir, por decir, 1.000 bolivianos por habitante. En otro proyecto puedo invertir, en la alternativa 2 puedo invertir 900 bolivianos. ¿Cuál sería la mejor alternativa si en ambos casos hago lo mismo? Eso se llama costo-eficiencia. ¿Cuál es más eficiente? Obviamente siempre es más eficiente hacer lo mismo con menos recursos, ¿no? Entonces, a eso se llama costo-eficiencia. Los de apoyo al desarrollo productivo, yo puedo hacer BAN tanto privado como económico y social, pero al mismo tiempo me olvido de los beneficios y yo puedo calcular por beneficiario cuánto me está costando, ¿no? Ese proyecto. Costo, eficiencia, ¿no? Y bueno, acá para cada metodología, en el análisis costo-beneficio, los indicadores son el BAN, ¿no? BAN financiero, normalmente para los de desarrollo empresarial. ¿Por qué? Porque esto es productivo y acá estarían, digamos, las industrias lecheras y otras que normalmente son privadas. Por eso yo hago el BAN financiero privado, ¿no? Evaluación privada. En este caso, cuando son proyectos de caminos o de agua, normalmente yo tengo que hacer, bueno, el Estado me pide que haga las dos evaluaciones, ¿ya?
la privada y la económica social, ¿ya? O sea, hago dos bands, voy a determinar, ¿ya? Pero particularmente desde el punto de vista de la sociedad me interesa el ban o la evaluación económico-social, ¿no? Y yo hallo como indicadores el ban, ¿no? Económico, ¿no? O el ban social, ¿no? Y en el caso de tipo 1 también puedo hacer, como acá dice, costo-eficiencia, donde hay un indicador costo-eficiencia, ¿no? Y acá lo mismo, indicador costo-eficiencia. Al mismo tiempo, en los tipo 2 y tipo 3 puedo hacer un análisis multicriterio, ¿ya? Que quizás no puedo identificar los beneficios y decir, voy a hacer este proyecto, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos que voy a considerar? Uno podría ser el menor costo, pero al mismo tiempo yo puedo, ¿cuántos voy a beneficiar? ¿No? Y le puedo dar un puntaje, 1 al costo, 50% al costo, 30% que sea cuántos beneficia el proyecto y 20% que sea otro indicador. Si ese proyecto beneficia a los más pobres o no, ¿ya? Elijo la mejor, ¿no? Entonces, ese es un análisis multicriterio. ¿Está entendido? ¿Ya? En casos de fortalecimiento institucional, ¿no? En la ABC, en un ministerio, ¿ya? En fortalecer, no sé, las universidades, ¿ya? En apoyar la investigación y otros, ¿ya? No necesariamente se busca costo-eficiencia. ¿Por qué? Porque las instituciones no necesariamente yo puedo buscar beneficio, sino puede ser por el apoyar a las universidades, porque yo quiero que al final la educación sea la mejor en Bolivia y eso va a fortalecer el desarrollo del país, etc., ¿no? Y lo propio en la investigación. Entonces yo puedo utilizar otras metodologías como evaluación de pertinencia, coherencia o el mismo multicriterio de este proyecto, no necesariamente costo-beneficio o costo-eficiencia. ¿Está entendido eso? ¿Jóvenes? Ya. Entonces, ahí les he incluido ese material y más en nuestro caso como país en desarrollo, ¿ya? Los recursos normalmente limitados, ¿no? No tenemos recursos como lo tiene Estados Unidos, Europa y demás, ¿no? Entonces, al tener recursos limitados, ¿qué tenemos que hacer para nuestros proyectos? ¿Tenemos recursos para todos los proyectos? En nuestro país no. Son limitados en nuestro país, por lo cual, al ser limitados, lo que tenemos que hacer es priorizar qué proyectos vamos a hacer. No podemos hacer todos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar la decisión de qué proyectos o usos alternativos vamos a realizar de nuestros recursos, ¿no? Y tenemos que optimizar eso, ¿no? Entonces, ahí entra, en cierta manera, la definición de eficacia y eficiencia que les había dado en una anterior clase, ¿no? Eficacia medida en la cual se logran los objetivos. Por ejemplo, si del POA yo tenía previsto gastar 100 millones el 2020 y he gastado 80, simplemente me van a decir que yo he ejecutado el 80%, ¿no? Y eficiencia es la medida en la cual se logra un mismo objetivo, pero con menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, se utilizó un monto de $100 por habitante para cumplir, ¿no? Comparado con gastar $80 por habitante, es mucho mejor gastar 80. ¿Por qué? Porque se asume de que estoy logrando lo mismo, pero con menos recursos. Entonces, es más eficiente gastar 80 y lograr lo mismo que gastar 100 y lograr ese mismo objetivo. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. La evaluación lo que hace ya es una comparación, podríamos decir, entre los costos y beneficios. Básicamente lo que se va a hacer es
hacer un flujo de costos y beneficios durante la vida útil del proyecto, ¿no? Que van a ser ajustados o actualizados de acuerdo al tiempo en el cual ocurren, ¿no? Entonces, hay diferentes metodologías, como ya les había mencionado en ese resumen, ¿no? Una es costo-beneficio y otra es costo-eficiencia. Costo-beneficio, que básicamente es hacer un BAN, ¿no? El BAN que implica un flujo, ¿ya? Un flujo a lo largo del tiempo. Y por eso acá está el año 0, el año 1, 2, 3, 4, hasta el 20, ¿no? Y para cada año yo puedo restar los beneficios que son positivos menos los costos negativos, ¿ya? Pero no puedo restar el I menos el I menos 1, ¿no? Esto es para el año 0, otro es para el año 1, otro para el año 2 y así sucesivamente, ¿no? Y esto de acá no es nada más que una actualización, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero en el tiempo tiene diferente valor, entonces estoy actualizando de manera de que acá está el 1 más la tasa de descuento, ¿ya? Si es 12%, sería más 0,12, ¿no? Que está en porcentaje, lo divido entre 100 y es 1 más 0,12 elevado al número de años que yo tengo que actualizar, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, este valor de I. Entonces, con ello yo hallo el BAN, ¿no? Otro indicador para el costo-beneficio puede ser hallar la razón beneficio-costo, que es básicamente sumar todos los beneficios, ¿ya? Actualizados, o sea, sería este BI entre esto, ¿no? Para cada año lo sumo y hallo el B actualizado, ¿ya? Y también hallo lo propio para los costos actualizados. Divido beneficio entre costo y esto debería ser mayor a 1 para que sea rentable, ¿no? Si es menor a 1, no es rentable. Los costos son más que los beneficios, ¿no? Y otro es hallar la tasa interna de retorno. Si esta tasa es mayor a la tasa que estoy utilizando, entonces es rentable. Si es menor, no es rentable, etc., ¿no? Entonces, esta es una alternativa y otra alternativa de la otra metodología es costo-eficiencia, que ya les he explicado que simplemente busco gastar lo menos posible por unidad de beneficiario. ¿Está entendido hasta ahí? Beneficio y costo-eficiencia, lo que les explicaba en el cuadrito del reglamento básico de preinversión del Viceministerio de Inversión Pública, ¿no? Una es BAN, o sea, un indicador puede ser BAN y otro indicador puede ser beneficio-costo o tasa interna de retorno, ¿ya? Y el otro indicador es costo-eficiencia, ¿ya? De todas maneras, más adelante, por ejemplo, este indicador y este lo podemos ver en el ejemplo que que les he mostrado de la casetera, ¿ya? Y aún podemos hacer otro inclusive. Normalmente, como es una comparación, el análisis costo-beneficio, ¿ya? Yo tengo diferentes alternativas. Una alternativa, por ejemplo, en La Paz Oruro, la alternativa inicial, ¿cuál podía haber sido? Donde sí tiene costos y beneficios. ¿Cuál era la situación base antes de hacer el proyecto? La carretera, ingeniero. Una sola, no doble vía, sino de 2 carriles, en condiciones ya deterioradas, ya, pero esa era la situación base. Esa tenía sus costos. ¿Qué costos tenía? ¿Qué más? Y mantenimiento. ¿Qué costos más había en la situación base? Carretera. ¿Cuáles son los costos totales de esa carretera antes de construir? He dicho. Costos de operación y mantenimiento de la carretera. ¿Qué costos más había? Podían ser, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los costos totales de transporte? Una, operación y mantenimiento, pero también hay costos del usuario, de operación vehicular, ¿ya?
Y también podía haber costos de los accidentes, justamente, ¿no? Entonces, también hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Podrían ser, si yo mejoro, ahorros en costos de operación vehicular, etcétera, ¿no? Esa situación versus la alternativa de hacer doble vía. Entonces, yo voy a comparar las dos alternativas y voy a sacar un van de esa diferencia entre alternativas, ¿ya? Yo puedo tener otras alternativas. Otra podría haber sido no hacer doble vía, simplemente no sé, hacer doble vía, pero solamente de un carril por sentido, separar las dos vías, ¿no? La ida de la vuelta, las dos direcciones, ¿no? Y bueno, así yo puedo plantear, y en definitiva, yo voy a tener varios van de cada alternativa, ¿no? Y esta es la base, después voy a hallar el van de esto comparado con la base, después de esto comparado con esta, voy a hallar diferentes vans. Si yo tengo diferentes alternativas, ¿cuál sería la más rentable? El van, por ejemplo. Tengo dos vans, una de 10 millones y otra de 15 millones, positivos ambas. ¿Cuál es la más rentable? ¿Cuál es la mejor alternativa, ¿no? Bien, como les decía, normalmente la evaluación es el proceso de determinar de manera sistemática la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto de actividades a la luz del objetivo que estoy buscando, ¿no? Yo evalúo, ¿no?, una de manera privada, otra de manera social, ¿no? Y voy a tratar de determinar indicadores que me digan, ¿no?, por una parte de manera privada y por otra de manera económica y social, ¿no?, en base a los costos y beneficios, ¿no?, que yo gaste y que yo obtenga como ingresos o beneficios de los beneficiarios directos, donde tenga que considerar las entidades ejecutoras, financiadoras. ¿Por qué? Porque en cada proyecto no solamente voy a ver los costos y beneficios, sino también voy a ver otros aspectos importantes. Por ejemplo, ¿hay la plata? ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a pagar el proyecto? Porque puedo estar haciendo un proyecto, lo evalúo, sale rentable, pero no hay financiador. O hay financiador, pero no hay el aporte local porque ese financiador me va a financiar solamente el 80 millones y yo necesito 20 millones que tendría que pagar el municipio de La Paz, por ejemplo. ¿Tiene el municipio de La Paz 20 millones de dólares? Si no tiene, no se va a hacer el proyecto. Entonces, eso también puede influir en si se hace o no se hace, ¿no? Porque si bien puede ser rentable, si no hay los recursos de contraparte local, es probable que no pueda hacer el proyecto y en realidad yo destine los recursos a otros proyectos, ¿no? Entonces interviene el gobierno o la decisión de la sociedad, ¿no? Hay diferentes puntos de vista que tienen que tomarse en cuenta. Bueno, acá está básicamente una repetición de lo que hemos visto, ¿no? Las diferencias entre económica, social y finalmente la metodología de la evaluación, ¿no? Normalmente la evaluación de costos y beneficios, ¿ya?, se realiza analizando cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces hay que identificar los beneficios, el valor asignable a cada beneficio, ¿no? O sea, muchos beneficios, es a veces difícil darle un valor, ¿no? El caso de los beneficios del agua potable, ¿no? Directamente, si es que fuera un privado, ¿qué beneficio va a obtener de dar el servicio de agua potable? ¿Cuál sería el beneficio para un privado? ¿Cuánto ¿Le rentable el interesa? proyecto? ¿Perdón? La rentabilidad del proyecto. Ya, pero directamente a él le va a interesar de que esté mejor, que mejore su calidad de vida el ciudadano o no. Para un privado no, es ganar No, dinero. correcto. A él le va a interesar que pague o no pague por el agua, ¿entiende? Entonces, en cambio, como sociedad, como Estado, normalmente
no vamos a tomar en cuenta el ingreso por pago de agua potable solamente. Hay otros beneficios en calidad de vida y demás que es difícil evaluar, ¿no? Entonces, normalmente si vamos a hacer análisis costo-beneficio, vamos a tratar de darle un valor a esos beneficios, ¿no? Hacemos, como dice acá, es utilizar los costos y beneficios en la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Normalmente la situación sin proyecto es la base, pero optimizada, ¿no? ¿A qué se refiere optimizada? Que no puedo dejarla, aunque no tenga mantenimiento, yo no puedo evaluar sin mantenimiento, porque el mantenimiento es lo mínimo que podría hacer para que ese proyecto esté en mejores condiciones y me rinda más, ¿no? Entonces, siempre la situación sin proyecto es optimizada. Es decir, ¿qué es la optimización? Es un gasto mínimo que me mejora las condiciones de los proyectos, ¿no? Entramos a lo que les había presentado, que es el ejemplo de evaluación. Bien, ejemplo de una evaluación donde yo tengo justamente el BAN, ¿no? Que está dada por esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Yo tengo, por ejemplo, una autopista, ¿ya? Con longitud de 10 kilómetros, donde su costo de construcción es $1.000.000 por kilómetro, ¿ya? Yo voy a tardar en construir un año, ¿ya? Quizás el 2020, ¿ya? El mantenimiento normalmente para una vía, ¿ya? Normalmente para vías de simplemente de un carril por sentido, antes era muy bajo en Bolivia, ¿ya? Pero ha ido aumentando año tras año, ¿ya? Hace unos años era 5.000, quizás ha aumentado un poco más ahora, ¿ya? Entonces podemos decir de que está por alrededor de $5.000 por cada kilómetro mantenido anualmente, ¿no? Entonces, cada año yo voy a gastar, si son 10 kilómetros, voy a gastar 5.000 por 10, $50.000, ¿no? En toda la carretera de los 10 kilómetros, ¿no? Cada año, ¿no? El mantenimiento, bueno, la vida útil de una carretera normalmente si es nueva yo considero 20 años, ¿no? Entonces su vida útil sería 20 años, que si este se construye en el 2020 yo tendría que inaugurarlo en el 2021, más 19 años tendría que llegar hasta el 2040, ¿ya? El tráfico puede ser diferente, ¿ya? En este caso estoy considerando un tráfico de 40.000 vehículos al día, ¿ya? TPDA, ¿ya? Y estoy considerando de que cada año, ¿ya? Va a haber un ahorro en accidentes cuando yo construya esta carretera de $200.000 al año. Eso quiere decir 0.2 millones al año, ¿ya? Bien. Entonces, acá están los costos de construcción, costos de mantenimiento, ¿ya? Están los beneficios que voy a tener. Si construyo, voy a ahorrarme esta plata, porque va a haber menos accidentes, y voy a ahorrarme 0.2 millones. Pero al mismo tiempo, al construir la carretera, los usuarios, los vehículos, puede ser que se ahorren 2 bolivianos por vehículo en los 10 kilómetros. Entonces, yo puedo multiplicar y hallar los ahorros o beneficios de esos usuarios. En otras palabras, lo que voy a armar es un flujo, ¿ya? Donde voy a tener varios años, ¿ya? Y cada año yo puedo sumar o restar, ¿no? Beneficios positivos menos costos, ¿ya? Y los tengo que actualizar para proceder a la suma de lo de cada año, porque no puedo sumar lo de un año con lo de otro año porque tiene diferente valor. Primero tengo que colocarlo en términos del mismo año, es decir, actualizarlos, ¿ya? ¿Me están siguiendo? Antes de explicarles esto, Sí. ¿ya? ¿Está entendido esto de acá? Los datos, si quieren. Entonces, la tasa estoy considerando 12%, podía haberle colocado privada o social 12,67, lo dejaban 12, ¿no?
Y como les decía, la vida útil es 20 años, ¿no? Entonces, si yo hubiera estado haciendo mi evaluación en el 2020, ya a inicios, yo podría considerar es el año en el cual voy a actualizar. Ese año estoy gastando, ¿ya? Y ese año voy a construir. Entonces, en dinero del 2020, ¿ya? Yo voy a gastar para construir 1.000.000 por kilómetro, ¿no? Son 10 kilómetros. 1.000.000 por 10 kilómetros, ¿cuánto es? 10 millones. 10 millones. Coloco 10 millones porque todo esto está en millones de dólares. ¿Ya? Acá dice millones de dólares. ¿Está entendido? Sí. Entonces, ese año voy a construir, ¿ya? Como estoy construyendo, no voy a hacer mantenimiento, pues estoy construyendo. No va a haber ahorros de vehículos porque no hay vehículos todavía, ¿ya? Y no va a haber accidentes porque no estoy entrando en operación mi carretera, ¿ya? El siguiente año, el 1 de enero de este año, del 2021, yo he inaugurado, bueno, estoy preveyendo que voy a inaugurar al comienzo, porque estaba en el año 2021, ¿no? Y voy a considerar, ¿ya? Que desde el 1 de enero al 31 de diciembre voy a tener que gastar en mantener. ¿Cuánto voy a gastar? $5.000 por cada kilómetro al año, por cada kilómetro que mantenga. ¿Cuánto tengo que mantener? 10 kilómetros. 5.000 por 10, 50.000. 50.000 en millones de dólares, ¿cuánto es? ¿Ya? Y estos valores son positivos o negativos. Este era negativo porque es gasto. ¿Operación y mantenimiento es positivo o negativo? Negativo, Inge. Negativo. Entonces, fíjense de que esto podría variar. ¿Por qué? Porque puedo gastar cada vez más, porque el tráfico puede aumentar, etcétera, ¿no? Porque se deteriora más, ¿no? Pero estoy considerando como si fuera homogéneo durante todos los años. No quiero complicarme en este ejemplo, ¿ya? Entonces he puesto que cada año, a partir de que se inaugura durante los 20 años, yo gasto 0,05 millones de dólares en el mantenimiento de esa vía, hasta el año 2040, que es el final del periodo de vida útil y es el periodo en el cual yo estoy realizando mi evaluación. ¿Está entendido? ¿Qué beneficios va a haber? ¿Ya? Acá yo podría incluirle inclusive peaje como un ingreso, ¿ya? Pero no lo he incluido, ¿ya? Lo que he puesto son los ahorros con esa carretera nueva. Si antes viajaban por otra carretera, tardaban más, gastaban más combustible. Ahora, por ejemplo, en la autopista se ahorran 2 bolivianos por vehículo. Esos 2 bolivianos inclusive pueden ser diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ahorro es diferente en una moto que en una peta, que en un camión, tractocamión, ¿no? Entonces, el ahorro puede ser mayor en los camiones y mucho menos en la moto, por ejemplo, ¿no? Pero he colocado homogéneo por vehículo 2 bolivianos. Entonces, ¿cuánto tráfico al día pasa? 40.000, ¿ya? ¿Cuánto sería 2 bolivianos por 40.000? 80.000 bolivianos al día, ¿ya? Pero esto está al año, ¿ya? Entonces, 80.000 por 365 sería el total en bolivianos. Pero yo quiero en millones, tengo que dividir entre 7, ¿ya? Entonces, todo eso les da 4.17 millones al año. Verifíquenlo, por favor, y díganme si está bien o no. Como es lo normal, que el tráfico vaya creciendo, esto también iría aumentando, ¿ya? Pero no he considerado homogéneo también en este caso. Y fíjense de que, ¿por qué es positivo esto? Y no es negativo. Como beneficio. Claro, pero ¿por qué se está considerando como beneficio? Entonces, es un beneficio que si fuera privado, no le interesa al privado. Entonces, cuando yo haga la evaluación privada, yo no voy a colocar esto, porque al privado le interesa que se ahorren los que usan la carretera. No. Entonces, cuando haga la evaluación para el privado, este costo
no le interesa, para él no le interesa, no va a ser beneficio el que se ahorren fulanito de tal, los minibuseros o los usuarios y demás, ¿ya? A él le va a interesar el ingreso del peaje, de lo que cobre, ¿ya? Pero en el caso de una evaluación social, sí va a ser un beneficio, porque los ciudadanos se van a ahorrar esto, ¿ya? Y lo propio en el caso de los accidentes, va a haber menos accidentes, ese también va a ser un beneficio. Entonces yo tengo costos de construcción, costos de operación mantenimiento y tengo beneficios de los usuarios y beneficios en accidentes, en ahorros, en menos accidentes. Están identificados para cada año tanto los costos como los beneficios. ¿Está entendido? ¿Hasta acá? Tengo que hacer la suma de los beneficios menos los costos, o sea, esta sumita, pero para cada año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dinero de 2020 que dinero de 2030. Con 100 bolivianos el 2020 yo no voy a poder comprar lo mismo el 2030, probablemente el 2030 pueda comprar menos. ¿Ya? Entonces, por eso no puedo sumar directamente lo de cada año. Entonces, primero sumo lo de diferentes años, perdón. Entonces, primero sumo lo de cada año. Acá es negativo 10 millones, total 10 millones negativos. ¿Ya? Acá, para el año 1, que sería 2021, tengo un gasto menos 0,05 y tengo positivo 4,17 y tengo positivo 0,2. Total, 4,32. ¿Ya? Y así sucesivamente todos los años voy a tener 4,32. ¿Ya? Ahora, tengo todos los valores para cada año. ¿Ya? ¿Puedo sumar esta fila de totales? No, Inge. ¿Por qué? Se debe actualizar los valores Hay al que año. actualizar primero. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a actualizar al 2020, ¿ya? Porque, bueno, este ejemplo era del 2020, ¿ya? Podía haber sido antes que se haga el estudio y yo tengo varios años más, pero lo he colocado así, ¿ya? Entonces, tengo el 2020 menos 10. ¿Por qué? Porque este menos 10 lo divido entre 1 más 0,12, lo divido en otras palabras entre 1,12 elevado a la 0. Cualquier valor entre elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, menos 10 entre 1, menos 10. ¿Ya? El siguiente valor es 4,32 dividido entre 1,12 elevado a la, entre este año y este otro año, ¿cuántos años han pasado? Entre 2020 y 2021, ¿cuántos años hay? Un año. ¿No? Entonces, yo hago beneficios menos costo entre 1,12 elevado a la 1. ¿Ya? Me esperan un momentito, por favor. De manera 4,32, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Inge. 4,32 dividido entre 1,12 elevado a la 1, ¿ya? Me da 3,86. Este valor ya está actualizado. Estos 4,32 del 2021 solamente valen 3,86 millones del 2020, ¿no? O sea, todos estos valores son del 2020. El siguiente, 4,32 entre 1,12 elevado a la, entre el 2020 y el 2022 hay 2 años, elevado a la 2, ¿no? Será 4,32 entre 1,12 elevado al cuadrado. Y me da 3,45. De manera que cada uno de estos valores cada vez va siendo más pequeño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el valor en el año actual que en el año futuro, ¿no? 4,32 millones en el año 2040 valen solamente como 0,45 millones del año 2020. Todos estos valores ya están actualizados. Ya puedo sumar esto y esta suma de todos los valores actualizados es lo que yo llamo valor actual neto. Y eso sale 22,3 millones de dólares positivo. ¿Es rentable o no es rentable? ¿No? Entonces es la manera de hallar el BAN. ¿Ya? ¿Qué más puedo hallar? El TIR. El TIR. ¿Qué más? Costo.
¿no? Entonces puedo hallar todos esos indicadores y me van a servir para justamente comparar, aunque normalmente el que se utiliza es este, ¿no? ¿Cómo yo hallaría la razón beneficio-costo, por ejemplo? Vamos a hacer más adelante, acá simplemente les voy a explicar, ¿ya? BBC, o si quieren B entre C, ¿cómo hallo yo la razón beneficio-costo? Primero he hecho esta diferencia de beneficios menos costos, ¿no? Lo he actualizado y recién he sumado. ¿Qué he sumado? Los valores actualizados de las diferencias de beneficios menos costos. ¿Es correcto eso? Entonces, para hallar el valor de beneficio menos costo, a ver, perdón, me voy a salir un ratito. ¿No? Que básicamente sería igual a la sumatoria de los beneficios menos los costos y, ¿no?, dividido entre 1 más, bueno, R elevado a la N o I elevado a la N, creo que era, ¿no? La tasa, ¿no? Puedo dar diferentes valores. Entonces, yo tenía su sumatoria, ¿no? Y hallaba el van, ¿ya? Ahora, la razón beneficio-costo, o si quieren, B sobre C, ¿ya? ¿Cómo hallo? Estos valores son actuales, ¿ya? Actualizados, si quieren. Estos son actualizados. De manera que primero, ¿ya?, yo tengo que sumar todos los beneficios y sumar todos los costos. ¿Cómo? Simplemente lo primero que voy a hacer es hallar los valores actualizados y hallar los valores de costo actualizado. Los valores de beneficio actualizados, ¿qué van a ser? Van a ser igual, ¿ya?, a la sumatoria, ¿ya?, ¿de qué? De los beneficios, ¿ya?, le puedo colocar una letra J, digamos, ¿ya? Bueno, y así esta J es sumar todos, ¿no? Y eso actualizarlos, 1 más I a la N, ¿ya? Y los costos actualizados van a ser la sumatoria de los costos J, ¿ya?, de 1 más I a la N. O si quieren, no necesariamente podría colocarle J, sino también que sean I, no hay problema. Porque igual son de los mismos periodos, ¿ya? Pero yo hago, ¿ya?, aparte los beneficios y aparte los costos. Lo que implicaría que primero tendría que sumar los beneficios para cada año y después sumar los costos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? En este caso, ¿cuáles son los costos, jóvenes? Producción, el de operación y mantenimiento. Ya, entonces sumo menos 10 más 0, menos 10, ¿sí? El primer año va a salir menos 10, solamente costos. El segundo año, ¿cuánto va a salir? Menos 5, 0.05. Menos 0.05. Y los otros años también lo mismo, ¿ya? Entonces, teniendo el total de costos, ¿puedo sumarlo? Tengo que actualizar. Nuevamente hago eso, ¿ya? Este menos 10 lo divido entre 1. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada, estoy actualizando al 2020. Este 0,05 divido entre 1.12 elevado a la 1. Este otro 0.05 entre 1.12 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente voy a tener los valores actualizados de todos los costos. Sumo eso y ese valor va a ser el valor actual de los costos, ¿ya? Y lo propio voy a hacer con los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios?
del usuario y de seguridad. Primer año no voy a tener nada. El segundo año sí voy a tener 4.17 más 0.2, ¿no? Entonces, total 4.37, ¿no? Y esto también 4.37, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que actualizar. Va a ser 4.37 entre 1.12 el primero. El segundo va a ser 4.37 entre 1.12 al cuadrado. Y así sucesivamente. Una vez que tenga los beneficios actualizados, los sumo y hallo el valor actual de los beneficios. Y esto, ¿ya? Entonces, la razón beneficio-costo, ¿ya? RBC, ¿ya? O se suele llamar muchas veces B sobre C, ¿ya? Va a ser igual a este valor sumatoria de los beneficios actualizados entre sumatoria de los costos actualizados, ¿ya? Puedo colocar así. Y si esto es mayor a 1, ¿es rentable? Si es menor a 1, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos? El costo es mayor que el beneficio. No es En este rentable. caso, el beneficio es mayor que el costo, ¿ya? Entonces, este está bien, rentable. Este es igual, ¿no? Y en este caso, el costo es mayor, como usted menciona. Y tomo la alternativa. ¿Está entendido cómo hallo la razón beneficio-costo? Ya, pero ¿está entendido todo esto, sí? Vamos acá, la práctica de el árbol de problemas y hagan ustedes sus grupos de a 3 personas, ¿ya? Internamente vean entre quiénes pueden hacer y, bueno, tendrían que hacer la práctica y enviarme un representante o, digamos, responsable de grupo, ¿ya? Que ustedes elijan, me va a enviar con los nombres de los 3, ¿ya? Yo les voy a enviar el link o lo voy a publicar en Classroom para que puedan hacer la práctica. ¿Alguna pregunta? Está entendido, ingeniero. Ya, entonces hagan sus grupos máximo de 3 personas, por si acaso. ¿Ya? No más de 3, porque normalmente no, incluso lo haría personal, pero son bastantes ustedes. Entonces, esto va a ser en grupos de 3, donde, como ya les decía, en aproximadamente 3 páginas máximo tienen que presentarme el árbol de problemas con sus causas-efectos. Página 2, el árbol de objetivo con los medios y fines. Y en la página 3, en realidad las alternativas y cuál sería la alternativa seleccionada con sus conclusiones. Más o menos así va a ser la práctica. ¿Está bien?